queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática. Con ayuda del Señor tenemos una nueva lección a presentarle esta semana, una lección muy especial. Y si se recuerdan, estamos continuando la serie de lecciones relacionadas con los principios de fe. Y esta vez vamos a estudiar el don de la gracia. Un tema sumamente importante. Y estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida Raquel en el estudio. Y vamos a, como siempre, a empezar con una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Amén. Seguimos con un repaso de la estructura de la lección. El don de la gracia, tenemos un testimonio hermoso como introducción. Y seguimos más adelante, el primer subtítulo, incapaces de soportar. Vamos a tener una relación con la lección en la semana pasada, donde se hablaba de la naturaleza humana caída. Y aquí la primera pregunta directamente hace esta conexión con una introducción de este nuevo tema que vamos a estudiar. Seguimos adelante y podemos ver que cada pregunta también tiene su subtítulo que indica, bueno, el cambio, el desarrollo del tema. El segundo subtítulo es para descubrir tesoros divinos, y vamos a ver en la pregunta 2 de qué tesoros estamos hablando, y también vamos a ver el precio de esos tesoros. Pero después de este es otro subtítulo, el plan de la redención, y veremos cómo Dios prácticamente preparó este plan tan especial y qué papel también jugamos nosotros en ese plan de redención. El alto precio pagado por misericordia es, como yo mencioné antes, vamos a ver el precio de ese tesoro que nosotros obtenemos, pero es una maravilla que el precio del tesoro prácticamente no lo pagamos nosotros solo recibimos ese tesoro por gracia, y eso es toda la lección, cómo podemos obtener prácticamente ese tesoro. Sigue el desarrollo de la lección, y aquí es muy importante ese subtítulo, gracia y justificación. La pregunta 5 está hablando que nosotros no obtenemos solo el perdón de pecados, pero obtenemos mucho más, y eso es la justicia de Cristo. ¿Qué significa obtener la justicia de Cristo y qué es prácticamente la justicia de Cristo? Bueno, eso lo vamos a ver también en el desarrollo de la pregunta. Gracia y salvación. Vamos a ver ahora cómo el perdón de los pecados y la justicia de Cristo están relacionados con la salvación, el plan de la salvación que Dios formó antes de crearnos. Y también el último subtítulo, una invitación clemente, es prácticamente la oportunidad que nosotros tenemos como maestros, ministros en la escuela sabática, a hacer un llamado especial para nuestra congregación, nuestras visitas, para que ellos de verdad aceptan esa gracia y obtengan ese tesoro tan especial que Dios nos está regalando. Seguimos con nuestro estudio en detalles con cada pregunta, y vamos a gozar también de los comentarios de nuestra querida hermana Raquel, que es dirigente del Departamento de Familia y también de la obra social en la Asociación General. Seguimos adelante con nuestra lección y vamos a ver la primera pregunta. ¿Qué ilustración de la naturaleza humana nos dan las Escrituras? ¿Qué podemos decir, Raquel? El término utilizado para definir la naturaleza en la cual nos encontramos ahora es el polvo. Si recordamos la lección pasada, se nos exponía la caída de la raza humana y entonces la naturaleza pecadora con la que hoy contamos.
en esa condición se nos compara con el polvo, es decir, nos desvanecemos, no tenemos consistencia propia. La vida nos es dada por Dios. Nuestra existencia en todas sus dimensiones es totalmente dependiente del amor y la misericordia de Dios hacia cada uno de los habitantes de esta tierra. Y por esa razón es un contraste significativo el comparar la temporalidad, la efemeridad, la ligereza de la vulnerabilidad humana en comparación con la solemnidad, majestad y todo poder del Señor. Sin embargo, algo especialmente significativo es que a pesar de nuestra condición caída, de no poder permanecer ante la pureza y la santidad de Dios a causa de nuestros pecados, aún así el Señor nos da otra opción, nos da una oportunidad. Y de ese tema trata precisamente esta lección. El don de la gracia es la demostración de otra opción, de otra oportunidad para la redención y la regeneración de la naturaleza humana. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Me gustaría mencionar la primera línea del testimonio que tenemos aquí. Nuestro Padre Celestial no exige ni más ni menos que aquello que Él nos ha dado la capacidad de efectuar. Es muy interesante este parágrafo, esa parte de las Escrituras, porque entendemos que Dios no exige más de eso que tenemos, no exige que nosotros no volvemos a ser a superhombre o supermujer. Debemos seguir la forma natural de desarrollo que tenemos, pero debemos de verdad aceptar el poder que Dios comparte con nosotros, y ese poder va a ser la obra de la salvación. Y eso es tan maravilloso, entender que Dios no exige más de que nosotros podemos dar y podemos hacer. Seguimos adelante y vamos a ver en la segunda pregunta. Siendo completamente diferente de la naturaleza humana, ¿cómo podemos comparar nuestra naturaleza humana con el carácter de Dios? Y podemos decir qué es la diferencia de nuestra naturaleza y del carácter de Dios. Y por supuesto vamos a ver entonces cómo se soluciona ese problema, porque sabemos que Dios no solo que nos salva, pero Él regala, Él comparta con nosotros su naturaleza divina. ¿Y cómo podemos nosotros entonces combinar esas dos cosas? Nuestra naturaleza polvo, como dijiste, Raquel, y en lo mismo tiempo la santidad de Dios. En Éxodo 34 se nos presenta una condición especial en la que Moisés solicitó enfáticamente a Dios que se le revelara. Él había tenido ya encuentros especiales, como fue la zarza ardiente, recibir mensajes directamente de Dios, estar en el monte Sinaí, pero ahora él tiene esta solicitud especial y el Señor se la concede. Aunque sabemos que debía quedar oculto en la hendidura de la roca, sí pudo ver parte, obviamente adaptada a la capacidad y al nivel de soporte humano, la gloria de Dios. Y lo que impresionó enfáticamente a Moisés fue la fortaleza, la misericordia, la piedad, la tardanza para la ira, la verdad, la misericordia, el perdón. Estos atributos netamente divinos, descritos en el versículo 6 de Éxodo 34, contrastan con la segunda parte del versículo 7, que habla del ser humano, que se caracteriza por iniquidad, rebelión, pecado, maldad y transferencia de generación en generación por la práctica de estos males.
Ahora, considerando el contraste tan inmenso e infinitamente distanciado entre los atributos divinos y los atributos que el ser humano se apropió por la caída, nos damos cuenta que quien toma la iniciativa, quien no se resigna a perdernos como sus criaturas, es Dios. Y esa es la prueba de la gracia. Salmo 103:10 nos dice que Él no nos trata como nos merecemos. Y eso es significativo. Él nos trata de acuerdo a lo que Él quiere que lleguemos a ser. Y eso es gracia. Aunque nuestra condición como seres humanos es sin esperanza, sin posibilidad de cambio por nuestros propios méritos, los cuales son inexistentes, Dios se extiende a sus criaturas, a nosotros como raza humana, extiende sus manos para ofrecernos, transformarnos a su imagen y llegar a volver a recuperar la imagen de Él en nuestras vidas. Y esa acción de ver en nosotros lo que podemos llegar a ser por el poder de Dios es gracia. Y tiene un efecto pedagógico significativo en cada uno de nosotros. Porque al no tratarnos como nos merecemos, ¿qué produce en nosotros? Una motivación para el bien, un deseo de transformación y un anhelo de poseer los atributos divinos, como son la verdad, el amor, la piedad, la misericordia, la fortaleza del bien. Y en ese sentido es muy importante comprender por qué el don de la gracia es fundamental para nuestra redención. Siendo que el Señor nos hace ver nuestra condición, que es caída, no nos deja en ese nivel, sino que nos hace ver a lo que podemos llegar, lo tan elevado en el nivel que podemos alcanzar, porque Él está dispuesto a dejar a un lado lo que somos para tratarnos como Él desea que seamos. Y ese es el elemento motivador de gracia sublime transformadora. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante. Ese texto en Éxodo tiene prácticamente diferentes niveles de comprensión. Podemos también entender el nivel simbólico del texto. Entonces entendemos que, bueno, como nosotros somos pecadores y Moisés también tenía esa naturaleza, él no podía ver a Dios directamente como Dios es, porque podía morir o debía morir. Porque la diferencia de nuestra naturaleza y la naturaleza santa de Dios es tan grande que prácticamente no podemos sobrevivir la presencia de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Como Dios tenía tanta misericordia de Moisés, Él lo escondió en una roca. Moisés se escondió en la roca, entonces Dios podía pasar. Entonces él no podía ver a Dios como él estaba, pero podía ver su gloria o su misericordia. De misma manera, nosotros podemos ser o estamos escondidos en la roca, que símbolo de la roca es Jesús. Entonces, por los méritos de Jesús y por la gracia de Dios, Él nos cubre para que la santidad, el poder de Dios no extermine nuestra raza, pero tenemos una posibilidad de entrar otra vez, en comunicación con Dios y podemos participar en la salvación. Seguimos adelante y vamos a ver esa hermosa forma poética como Dios está expresando la verdad aquí. Se refleja en muchos más lugares en la Biblia, y aquí en la pregunta número 3 podemos ver: a causa de su amor y misericordia que estableció antes de la fundación del mundo. Y en esa pregunta se habla de dos tiempos: del tiempo antes de la fundación del mundo y también del cumplimiento de tiempo.
¿qué sucede en esos dos tiempos oportunos y especiales en la historia de la humanidad? Y bueno, está también relacionado con las profecías, pero no tenemos tiempo ahora de entrar en los detalles proféticos y simbólicos, pero vamos a ver una respuesta más o menos completa en la pregunta número 3. Dios es infinitamente sabio, y considerando que 1/3 de los ángeles había caído, y el Señor tenía en plan la creación de este planeta y colocar a los seres humanos en este lugar, previó que existía la posibilidad de que el pecado también se introdujera en este planeta que él tenía el plan de establecer. Por lo tanto, antes siquiera de que la situación de la caída del ser humano se diera, el Señor, como prueba de su infinito amor por seres todavía ni siquiera creados, estableció un pacto consigo mismo y expresó la mayor y sublime demostración de amor para esos seres. Es el rescate. La salvación sí se producía un elemento disturbante y el ser humano tomaba la decisión equivocada. Y esto es significativo. Es decir, si se producía la caída, si el ser humano elegía obedecer a Satanás en lugar de a Dios, aún así Dios no iba a renunciar al ser humano. Aún así, como prueba de su gracia y de su amor, iba a facilitar un método, un camino, para recuperar y salvar a la raza humana. Y para eso estableció periodos de tiempo específicos. El que nos menciona Gálatas 4:4 se refiere estrictamente a la primera venida de Dios, y es Jesús cuando nació en esta tierra. Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, con el fin de demostrar en una forma materializada, tangible, sin lugar a dudas, ni con ninguna posibilidad de disculpa, que el ser humano puede, debe, y Dios tiene la esperanza de que sea regenerado. Y de nuevo es la gracia, el don de Dios, que cree en el potencial que Él nos da para la salvación en Él y por Él. Y este elemento es impactante en la transformación que nosotros debemos tener como seres humanos. Dios ya nos confirma que el cambio de nuestra condición caída a una condición redimida es posible en Dios, y que Él va a poner todo de su parte. De hecho, ya lo ha hecho, lo continúa haciendo y lo hará hasta el final, con el fin de garantizar nuestra salvación. Es la mayor expresión y la mayor sublimación del amor y de la gracia de Dios por el ser humano. Muchas gracias, Raquel. Impresionante esa pregunta y los versículos relacionados con la pregunta. Especialmente a mí me impresiona mucho el versículo en Tito capítulo 2, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No se hace diferencia de hombres que creen, de hombres que no creen, que son de esa religión, la otra religión. No, se dice para todos los hombres. Y de verdad, el hecho que estamos viviendo, que estamos existiendo hoy día, es por la gracia de Dios. Porque debíamos estar exterminados desde mucho tiempo, pero por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de vivir esta vida. Y si nosotros vivimos una vida digna, entonces podemos obtener hasta la vida eterna, también por la misma gracia de Dios. Es increíble la misericordia que tiene Dios con nuestra raza humana y la forma como Él
lo está salvando, lo está soportando, lo está perdonando, lo está apoyando y también aguantando nuestra falta muchas veces de respeto a este Dios tan poderoso, ese Dios de misericordia. Seguimos adelante con la pregunta número 4. ¿Qué gran precio fue pagado para redimir al hombre de su iniquidad? Vamos a ver esta gracia que recibieron todos los hombres, esta vida que nosotros tenemos. ¿Cómo sucede que nosotros, ser polvo, como dice la palabra, ser enemigos de Dios, porque hemos caído en el pecado, obviamente, obedeciendo a Satanás y no Dios? ¿Cómo podía ser que nosotros seguimos viviendo? ¿Cómo puede ser que nosotros obtenemos esa gracia de que estamos hablando y qué precio prácticamente tiene esta gracia? Dios no nos pide nada que no podamos hacer. Pero no solamente que no podamos hacer, sino que Él lo ha hecho primero para demostrarnos que es posible. Ahora, aquí en Tito 2:14 se nos dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para que haya una transformación tiene que haber muerte. El Señor Jesús tenía que morir para poder salvar, para poder vencer el pecado y demostrar que la salvación nos costará y nos cuesta todo, pero que al mismo tiempo es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, el Señor Jesús, por su vida, su ministerio, pasión, muerte, resurrección y presente intercesión a nuestro favor, demuestra constantemente que Él cree en nuestra redención y hace la entrega de todo el cielo con el servicio de los ángeles, con su obra intercesora, con su sangre derramada, para convencer al ser humano que es posible realizar buenas obras, que es posible el perdón, que es posible alejarnos del mal, que es posible sepultar nuestras iniquidades en lo profundo de la mar, que el perdón es un atributo divino por la gracia, la misericordia y el amor, y que el pasado lo podemos superar con Dios, y que un futuro brillante basado en el presente redimido nos permite morir al pecado y vivir en Cristo. Él lo demostró en su vida, vino aquí para probar que es posible. Lo mismo tiene que ocurrir con nosotros. 1. Si somos conscientes de nuestra condición caída. 2. Si somos conscientes de nuestra vulnerabilidad por el hecho de que somos polvo, de que no podemos permanecer delante de un Dios santo y justo, pero Él nos hace ver que la posibilidad de nuestra restauración ya es una realidad para Él. Debemos clamar y aferrarnos a esta promesa. Y entonces el Señor nos toma y nos purifica y nos hace aquellos instrumentos en sus manos que pueden realizar buenas obras por la entrega, la rendición, la regeneración y la salvación en Cristo. Muchas gracias, Raquel. Es interesante, a veces los hombres dicen: ¿y por qué Dios permite, por qué no interviene cuando están todas esas guerras y refugiados que se transfiere de un país a otro y toda esa desgracia y todo ese sufrimiento? Prácticamente, si Dios interviene con su justicia, entonces ¿qué sucederá? Es que no va a quedar ni uno de los hombres puede quedar en vida, porque todos somos pecadores, todos tenemos una maldad dentro de nosotros. Entonces la única forma que todavía existimos es por el precio que se pagó, y ese es el precio de la muerte de nuestro Salvador Jesucristo.
Por eso debemos apreciar cada hora, cada minuto de nuestra vida, porque esa vida es muy costosa. Esa vida costó prácticamente la vida, el sufrimiento de Dios. Seguimos adelante en la pregunta número 5. ¿Qué otras bendiciones son concedidas por gracia a todos aquellos que tienen fe en Jesús? Ahora estamos ya haciendo una diferencia. La gracia de Dios podemos ver que está dada para toda la gente sin hacer ninguna diferencia. Pero aquí tenemos un don especial que se dan solo a ellos que creen en Jesús, que recibe por fe esta gracia. ¿Y qué es este don, Raquel? Aquí tenemos el don de la fe, el don que nos lleva a aferrarnos y creer por anticipado lo que Dios espera de nosotros. Cuando somos conscientes de nuestra condición, caemos en un estado de desesperación, porque realmente sin Dios nuestra vida no tendría ni esperanza, ni objetivo, y mucho menos sentido. Ahora, en el momento en que reconocemos nuestra condición, nuestra vulnerabilidad y nuestra incapacidad por naturaleza de hacer el bien, todavía el Señor nos ofrece la certeza de que sí es posible la redención en Cristo Jesús. Esa aceptación, el creerlo, aunque todavía no sea una realidad, es un principio que se define como fe. Creemos que podemos llegar a ser salvos en Cristo. Y entonces rendimos nuestro ser completamente. Confesamos nuestros pecados. Por su poder deseamos apartarnos del mal y se convierte de hecho en una realidad en nuestra vida. Tenemos ahora la maravillosa promesa de que Dios confirma que por gracia, por su opción de salvación gratuita, el Señor nos concede el perdón. Y por ese poder del perdón que nos lleva a abandonar el pecado, sobreabunda la gracia, lo cual nos justifica delante de Dios. Él hace esa obra de transformación por el perdón que Él mismo nos concede y que nosotros expresamos por la confesión y la firme decisión de permanecer en el camino del bien, con su gracia, con su poder y en la esperanza de llegar a ese final glorioso que el Señor tiene previsto para nosotros. Así que el elemento fe, gracia y esperanza están relacionados con los elementos de reconocimiento, confesión, apartamiento del mal y perdón. Muchas gracias. Aquí tenemos prácticamente un asunto muy interesante. Tenemos los pecados conocidos, los pecados que nosotros somos conscientes de ellos, y esos pecados, por supuesto, en acuerdo de la Biblia, deben ser confesados delante de Dios y pedir perdón, abandonados, y bueno, con ayuda de Dios podemos avanzar en ese sentido, perdonados por la gracia de Dios. Pero aquí se habla no solo de la gracia de Dios, aquí se habla de la justicia de Dios, y que esa justicia de Dios puede ser imputada e impartida sobre nosotros, que es una cosa increíble. Entonces, si nosotros participamos, si obtenemos esa justicia, entonces no solo los pecados conocidos, los pecados de que somos nosotros conscientes, pero también todos otros pecados que no somos conscientes de estos, todas esas inclinaciones, todas esas disponibilidad del mal y todos pensamientos malos y también hay una otra palabra, propósitos, ¿sí? Todos los propósitos que a veces ni nos damos cuenta que pecaminosos son ellos, el egoísmo que tenemos,
escondido de una forma muy, muy profunda. Todo eso puede ser cubierto de la justicia de Cristo. Entonces no es más nuestra justicia, es la justicia perfecta, absoluta de Cristo, que puede ser regalada, puede ser compartida con nosotros. Es increíble el don que Dios nos puede dar. De esa forma, si el Padre está mirando, si Dios está observando o mirando un creyente, prácticamente Él no ve más nuestra suciedad y nuestra pecaminosidad, pero Él ve la justicia de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. De esa forma, de verdad podemos entrar en el reino celestial, porque de otra manera, por nuestras propias obras y nuestros propios esfuerzos, nunca, jamás podemos alcanzar esta santidad y pureza que tiene Jesús en su justicia. Pero vamos a ver la pregunta número 6, ¿cuál será el resultado final de la gracia del Señor? ¿Y cómo está relacionado eso con la salvación, o vamos a decir con la vida eterna? Porque entendemos que esta vida es por gracia, es por Cristo, pero también esta gracia puede extenderse más allá de la muerte. ¿Y cómo sucede esto? Como seres humanos estamos descalificados para la salvación. No hay remedio natural para nosotros. Nuestra inclinación y nuestro deseo es constantemente al mal. Eso somos en estado puro, en estado original, después de la caída, obviamente. Ahora, el Señor no acepta esta condición. Él cree que la regeneración y la restauración existe, y por esa razón aparece el plan de salvación. El Señor decide que no abandona a sus criaturas a merced del dominio del mal. Y en ese momento aparece la gracia. La gracia es, aquí hay otra oportunidad. Este es otro camino. Esta es otra posibilidad. Ahora es la ocasión de un cambio. Eso es lo que es la gracia en sentido práctico. El Señor nos dice, no tenemos por qué quedar en esta condición. Si ansiamos el bien, si anhelamos una vida basada en los principios de la verdad, el Señor nos garantiza que es posible obtenerla por gracia. Él nos la da. Ahora, ese deseo que hay en nosotros, ese anhelo que crece en nosotros de una forma maravillosa, es la obra también de la gracia del Espíritu Santo en nosotros. Y ahora aparece el término fe. Inmediatamente el ser humano no solo anhela, cree sinceramente que la palabra de Dios es cierta y que la redención es posible, que el nuevo nacimiento puede y es una realidad. Y entonces personalizamos el plan de salvación y le pedimos al Señor, Dios mío, haz esa obra en mí, sálvame, transfórmame, conviérteme en una nueva criatura conforme a los principios de tu verdad. Esa es una solicitud de fe. Creemos firmemente que la obra de la transformación Dios la puede hacer. Y esperamos y tenemos la firme certeza de que Dios lo puede hacer perfecto y que lo va a hacer hasta el final. Y ese es el elemento que da esperanza en el ser humano. Que aunque podamos caer en ese proceso, creemos que el Señor nos rescata. Creemos que su mano siempre está extendida a nuestro favor. Y de esa manera la salvación es cierta. No por méritos propios, sino por gracia. Dios nos lo da como un regalo, como una demostración de su amor y de cómo Él cree en nosotros a través de Él. Y nos garantiza entonces que a través de Él el perdón, la justicia
Y el proceso de transformación en el bien, que es la santificación, llegará a su punto culminante, que es la glorificación en la vida eterna. Muchas gracias. La justificación por la fe es la mayor parte de la gracia. Es increíble el don que podemos obtener gratuitamente. A mí personalmente me costó creerlo cuando por primera vez conocí la Biblia y conocí el mensaje bíblico. Me costó creerlo que lo vamos a recibir gratuitamente. Es tan grande, es tan hermoso, es tan increíblemente perfecto, es tan divino, es tan sobrenatural que es difícil a creer que lo podemos obtener gratuitamente. Prácticamente la única condición que tenemos para obtener esa justicia es la fe. Y debe ser una fe viva, que no es solo una fe abstracta, pero como se mencionó también, es una fe que produce obras, que produce un efecto, un reflejo de esa gracia, un reflejo y una obediencia por amor y por agradecimiento. Seguimos adelante con la última pregunta, que es una pregunta hermosa, un llamado que Dios está haciendo para cada uno de nosotros. Teniendo esa preciosa seguridad, ¿a qué es invitada cada persona? A acercarnos. Amén. Como maestros de la escuela sabática tenemos que motivar a la audiencia en la iglesia a que en ese sábado en que están estudiando la lección se produzca una decisión interna, profunda, de acercamiento a Dios, para que la gracia sea tangible, para que la podamos saborear, para que sea una experiencia real y que ese acercamiento a Dios sea en confianza, no sea cuestionable o no sea distante, sino como dice el versículo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Podemos ir al Señor tal como estamos y decirle: Señor, yo soy así, así y así, pero yo no deseo esto. Yo deseo que tú mores en mi vida, que tú me transformes. Y el Señor promete que al acercarnos a Él, Él nos va a alcanzar con su misericordia. Y vamos a encontrar la gracia, el socorro, la ayuda que Él está dispuesto a darnos. ¿Por qué tenemos la certeza de esto? Salmo 86:5 lo dice: porque Dios es bueno. Porque Él es el máximo nivel de bondad y de amor. Por lo tanto, debemos tener la absoluta certeza de que Él está dispuesto a perdonarnos. Y no solamente a darnos el perdón, sino a concedernos también la paz de la aceptación en Él, ya que el perdón es la demostración de su gracia, y a través de esta gracia la redención se hace extensa a cada uno de nosotros. Esta debe ser la invitación en este sábado especial. Muchas gracias, Raquel. Es interesante también la primera línea del primer testimonio, que dice: las condiciones para obtener la misericordia son sencillas, justas y razonables. Queridos hermanos y hermanas, es posible entrar y obtener la vida eterna, entrar en la puerta del reino celestial, porque Dios nunca va a pedir algo que nosotros no podemos hacer. Dios pide solo ser justos y vivir en acuerdo de la luz que tenemos. Eso es todo que Él espera de nosotros. Y no hacerlo porque podemos comprar de esa manera la vida celestial o la vida eterna, o obtener la gracia, porque eso no tiene ningún sentido. Él lo pide para hacer como una señal de agradecimiento, una señal de apreciación de este don tan hermoso que tenemos, que es la gracia de Dios y la salvación. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. Disfruta esta lección y que Dios le da a todos nosotros este don
el don de la justicia de Cristo y el don de la gracia, que es igual a la salvación en la vida eterna. Que Dios le bendiga y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Amén.